¿Cómo están? ¿Me pueden confirmar si se está compartiendo la PPT y si se está escuchando bien mi voz? Por favor, me confirman para poder entrar de una vez en materia, ¿no? Me confirman, por favor, recepción de imagen de la PPT y el audio. Perfecto, muchísimas gracias. Muy bien, hoy vamos a continuar revisando casos de despachos aduaneros, como lo han estado viendo en sus sesiones anteriores. Para mí también es un gusto encontrarme con ustedes. Bien, hoy vamos a hablar de un despacho aduanero muy interesante y que en realidad, si ustedes, por ejemplo, se situaran laboralmente gerenciando una empresa exportadora o de repente un proyecto propio exportador o de repente a nivel de consultoría empresarial inclusive, este tipo de despacho que vamos a conocer ahora, este tipo de régimen aduanero, es muy interesante porque genera valor a la empresa exportadora, sea que tú seas el asesor de la empresa, el gerente o el dueño, desde cualquiera, digamos, de esos frentes. Y ese despacho se llama el drawback, el cual hoy lo vamos a profundizar a cabalidad. ¿Y por qué decimos que el drawback genera valor a las empresas exportadoras? Por lo siguiente, el Estado peruano, el Estado, le retribuye, atención con esto, le retribuye a las empresas exportadoras el 3% de el valor FOB que ellos exportan. Vale decir, por ejemplo, que si la empresa X exporta un valor FOB por $20,000, el Estado peruano le restituye a esta empresa $600. ¿Verdad? Si la empresa exporta $50,000, el Estado le restituye $1,500. Entonces, imagínate, yo vendo $50,000 y obviamente en esa venta mi cliente en el exterior, yo estoy ganando, ¿verdad? Pero adicionalmente me están restituyendo drawback. El 3% de 50,000, estamos poniendo 50,000 como ejemplo, el 3% de 50,000, $1,500. Entonces, estoy teniendo ingresos propios de mi acción comercial de vender y estoy obteniendo lo que ustedes ya saben se llama un ingreso marginal por el drawback. Entonces, estamos hablando de que cuando una empresa exportadora sabe manejar este régimen del drawback, puede tener un ingreso por la venta y un ingreso marginal por la restitución que hace el Estado. Entonces, muchas empresas exportadoras cuando hacen proyecciones de ingresos, proyecciones de flujo de caja, ven esos dos ingresos. Es más, muchas empresas que manejan muy bien la restitución del drawback, inclusive pagan sus planillas solo con los ingresos de drawback, que son ingresos marginales, ¿verdad? Que es un ingreso marginal, un ingreso adicional sin mayor esfuerzo. Eso es un ingreso marginal en el término más simple. Y claro, como lo acaba de comentar Palomino, este esquema incentiva la exportación. Pero más allá de incentivar solo a la exportación, este esquema obliga al exportador a generar maquila. Este esquema obliga al exportador a generar maquila. ¿Conocemos el término maquila? ¿Alguien tiene
un concepto de maquila que de repente nos pueda escribir en el chat en este momento? ¿Qué es maquila? Que es un término bastante aplicado al mundo empresarial, que es el mundo al que ustedes pertenecen, ¿no? ¿Qué es maquila? Voy a tomar como punto de partida el comentario de Palomino, ¿no? Porque Palomino nos dice, es un incentivo que da el Estado a los exportadores. Claro, pero el exportador, para llegar a ese incentivo, tiene que cumplir una serie de pasos, que es lo que hoy día vamos a estudiar nosotros, ¿no? Por eso les decía, ustedes aprendiendo Drawback pueden aplicarlo desde el punto de vista de ser un empleado de la empresa exportadora, de ser el dueño o de ser un asesor de la empresa. Ustedes podrían asesorar a empresas en hacer Drawback, ¿no? Bueno, hablaba de la maquila. Lo que sucede es que, si bien es cierto, es un incentivo al exportador, el exportador tiene que cumplir ciertos pasos que hoy vamos a estudiar. Y uno de los pasos, digamos, más viscerales, más medulares, que debe cumplir el exportador es generar mano de obra, generar proceso productivo, o sea, generar maquila. Van a darse cuenta que va a estar siempre presente el proceso productivo, la transformación, la elaboración. Siempre va a estar presente en todo ese proceso. En todo ese proceso. Claro, por ejemplo, la compañía Lacoste hace este tipo de ejercicio, ¿no? Y en realidad vamos a ver que cualquier empresa exportadora de cualquier nivel, cuando hablo de nivel, hablo desde el punto de vista pues de lo que le llamamos empresa pequeña, mediana o grande por el tema de ingreso nada más, ¿no? Yo recuerdo mucho que tenía un profesor que me decía, no existe la microempresa porque no existe el microempresario. O sea, ¿acaso el empresario es del tamaño de una hormiga? Yo recuerdo que tenía un profesor que le disgustaba mucho ponerle tamaños a las empresas, ¿no? Pero bueno, ustedes entienden que cuando hablamos de niveles de empresa decimos que las empresas que recién empiezan, las que ya están en el mercado y las ya consolidadas, todas pueden hacer drawback. ¿Ok? Entonces, hecho esta introducción, vamos ya a entrar en materia y a ver todo el procedimiento del drawback, ¿ok? No sé si alguien tiene alguna consulta hasta este punto, ¿no? Si hay alguna pregunta hasta aquí, antes de empezar a adentrarnos ya en el tema del drawback, gustoso aquí yo siempre intentando, ¿no? Dentro de mis limitaciones poder responderle. Buenos días, profesor. Le habla Miguel Tapia. Hola. No sé si alguien quiere intervenir en el micrófono. Me he dado cuenta que mi parlante ha estado apagado y no los he podido escuchar. ¿Me logra escuchar, profesor? Sí, ahora sí. Mil disculpas. Vi vibrando tu usuario y me di cuenta que mi speaker estaba apagado. Mil disculpas. ¿Con quién tengo el gusto? El alumno Miguel Tapia, profesor. Miguel Tapia. Tú sabes que tú tienes el nombre de un músico, ¿no? ¿Te han dicho o no te han dicho? Sí. A ver, ¿de quién? ¿De quién? No me acuerdo, pero algo así me estaban diciendo. Tú eres homónimo del baterista de un muy buen grupo chileno que ya no existe, que se llama Los Prisioneros. Miguel Tapia era el baterista. Gracias, profesor. Profesor, es una consulta. Ese fue el bloque musical. Coméntame, Miguel. Coméntame, Miguel. Te escucho. Es una consulta fuera de la
¿Ya? No, pasa que yo estaba entrando en las demás clases, que estaba el profesor de su suplente, y ¿Ya? he estado marcando mis asistencias, y ¿Ya? ayer que estaba revisando aparezco con 6, y ha sido que 2 semanas seguidas, o sea, prácticamente es como que me habían puesto inasistencia. Y yo estaba- Ya. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Mira, no sé por qué habrá pasado, porque ustedes saben que la asistencia es autónoma, ustedes la marcan, pero Ujú. hagamos lo siguiente. ¿Has intentado justificar las inasistencias por sistema? Sí, pero no se puede, en la Secretaría Ya, Online no deja. ya, perfecto. Me pasas un correo y yo lo soluciono. Ok, profesor, gracias. Ya, Ya hay que seguir con el... Hasta luego. perfecto. Gracias. Gracias. Gracias, Miguel Tapia, baterista de Los Prisioneros. Muchas gracias. Hay una serie sobre los prisioneros que está colgada en YouTube si les interesa conocerla. Y hay un interesante libro de un escritor peruano de apellido del Pozo que se llama Hermosos Ruidos, que habla sobre los prisioneros también. Si les interesa, bacán. Y para terminar con los prisioneros, hay un disco muy bueno de los prisioneros que se llama La Cultura de la Basura. Si les gusta el rock, se los recomiendo. Bueno, ahí termina el bloque musical. Vamos a la clase. Muy bien. Con este esquema que estamos viendo en pantalla, vamos a tratar de ver un concepto general de drawback para luego entrar en los detalles, ¿no? Este esquema nos va a tratar de dar un concepto introductorio de lo que es el drawback. Por favor, los que tengan su micrófono prendido, apáguenlo, que estoy escuchando ahí las vibraciones del teléfono y demás. Ya, ustedes saben que siempre necesitamos la menor cantidad de ruido posible para poder avanzar. Se agradece. Muy bien. Entonces, este esquema que estamos viendo en pantalla nos va a dar un concepto introductorio del drawback. ¿Por qué les digo un concepto introductorio? Porque luego nosotros, con el desarrollo de la clase, vamos a entender mejor el drawback. A ver, para empezar, el régimen del drawback, el régimen aduanero del drawback, es por consecuencia de una exportación. Esa es la idea número uno. Es consecuencia de una exportación. O sea, yo esa restitución llamada drawback, ese 3% del FOB, yo no lo voy a recibir mientras no exporte. Entonces el drawback es consecuencia de una exportación. Mientras yo no exporte, no voy a recibir la restitución. Tengan en cuenta eso, es muy importante, ¿no? Porque tú dices, ¿y cuándo recibiré en caja ese dinero? Bueno, primero tienes que exportar. Y te cuento algo, cuando tú haces el trámite, que también lo vamos a ver más adelante, a los 5 días te sale la plata. Entonces, tú dices, ok, si exporto el 10, más o menos para la quincena ya voy a tener ese ingreso en caja. Entonces, desde ese punto debemos entenderlo. Consecuencia de una exportación, mientras yo no exporte, no voy a tener ese ingreso. ¿Ok? Ahora, ese 3% del FOB que te restituye el Estado peruano, representado en este caso por SUNAT, que ve estos temas, pero es el Estado peruano. Esta restitución que da el Estado peruano, ellos, o sea, el Estado lo ve de esta manera, ¿no? Yo te voy a devolver lo que tú has pagado de aranceles al momento de importar el insumo. O sea, desde el punto de vista del Estado, esa es la visión. Yo con este 3% del fondo de tu exportación pretendo devolverte parte o el total de los aranceles que pagaste al momento de importar. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que previamente a la exportación, atención, previamente a la exportación tuvo que haber una importación. Tuvo que haber una importación
que tuvo que haber pagado el total de su arancel. ¿Correcto? Tuvo que haber primero una importación. Antes de la exportación tuvo que haber una importación. Porque eso es lo que te quiere devolver el Estado. Esa es la visión del Estado. Pero el Estado te dice que tú cuando pagaste el arancel al importar el insumo, que a futuro será producto de exportación, cuando tú importaste el insumo, tú debiste pagar el total del arancel. Vamos a recordar. A ver, ¿quién me puede decir cuáles son las tasas y los valores que se pagan en Perú por importar? ¿Alguien me las puede escribir en el chat? ¿Cuáles son las tasas de arancel que se pagan en Perú al momento de importar? Gracias, Cantoral. Cantoral nos dice 0, 6 y 11. Gracias, señorita Palín, porque le ha agregado el que faltaba. En realidad, la estructura arancelaria es 0, 4, 6 y 11. O sea que, dependiendo de la partida arancelaria, un insumo que estamos importando para llegar al drawback puede pagar 0, 4, 6 u 11. Entonces, si el insumo que vas a importar paga 0, entonces ya no hay drawback, porque ya te beneficiaste en no pagar aranceles. Recuerda que la visión del Estado es devolverte el arancel que pagaste, pero si fuera arancel 0 no pagaste nada, no hay nada que devolverte. Entonces, los insumos importados con arancel 0 quedan fuera de este esquema. ¿Ok? Ahora, en el caso de pagar 4, 6 y 11, sí no hay problema. Las importaciones de insumos que van a pagar tasa de 4, de 6 o de 11, esas sí van a entrar a la restitución. O sea, si tú importas insumos que tributan 4, 6 u 11, sí puedes aplicar a drawback. Pero si a esos productos que vas a importar, que pudieran pagar 4, 6 u 11, tú le aplicas un beneficio por un tratado de libre comercio, tampoco aplicas a drawback, porque no se pueden duplicar los beneficios. O te beneficias de un tratado de libre comercio o te beneficias del drawback, pero no te puedes beneficiar de los dos. Eso es interesante porque ya eso ya pasa por una toma de decisiones de la compañía, ¿no? ¿Qué me va a convenir? ¿Importar beneficiándome del TLC y renunciando al drawback, o importo renunciando al TLC para aplicar al drawback? Y ahí ya entramos pues a este juego matemático del costo-beneficio, ¿no? Que ya va a ser un escenario independiente en cada una de las empresas. Ahora, este insumo importado se va a incorporar a un proceso productivo. O sea, el insumo que hemos importado se va a incorporar a un proceso productivo con otros insumos extranjeros o nacionales, pero se va a incorporar a un proceso de producción. Por eso es que decíamos que el drawback es un incentivo a las exportaciones, como decía Palomino, sí, pero obliga al exportador a generar trabajo, porque si el exportador no producía, ahora tiene que producir, y para producir hay que contratar fuerza de trabajo, y estamos generando empleo. ¿Ok?
Y si cumplimos todos los requisitos, nos van a restituir el 3% del FOB de exportación. Ahora, esta restitución tiene ciertos parámetros, ciertos plazos, ciertos requisitos que en un momento más vamos a revisar. ¿Tenemos alguna pregunta hasta este momento? Nos tomamos un par de minutos para revisar apuntes y de repente hacer preguntas. Ok, a ver, tenemos una pregunta aquí de Palomino y nos dice a qué productos se le aplica el 11%, ¿no? En Perú le aplicamos 11% y este 11% es la tasa más alta. Se le aplicamos a los productos que traemos del exterior, pero que nosotros también producimos, ¿no? Esto en aras de proteger la industria local. Entonces, todo lo que tenga que ver con confecciones y con calzado, nosotros estamos cobrando 11% para todos los productos extranjeros de ese tipo de rubro, ¿no? Muy bien, entonces estábamos diciendo que el monto de devolución es el 3% del valor FOB. Vamos a ver algunos ejemplos ya para poderlos analizar. En un primer ejemplo, como vemos en pantalla, permítanme leerlo, dice, Agrofruta Comex importa un bien con un valor CIF de $5.000 y paga unos valores del 6%. Por lo tanto, el derecho arancelario a pagar es de $300, ¿correcto? Que es el 6% del CIF. Ahora, esta empresa incorpora este bien importado a un producto final de exportación, cuyo valor FOB es de $22.000. Y recibe una restitución calculada sobre el 3% del FOB, es decir, $660. ¿Ok? Vamos a recapitular hasta aquí. Agrofruta importó un valor CIF de $5.000, pagando 6% de tasa de valores, es decir, en términos monetarios, pagó $300 de aranceles. Ahora, este insumo que ha importado lo incorpora al proceso productivo de un producto que finalmente tiene un valor venta FOB de $22.000 y aplica a Drogba y se le restituye el 3% de estos $22.000, que serían $660. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Agrofruta Comex ha recuperado el 100% de los aranceles que ha pagado o no.
Pregunta, ¿esta empresa ha recuperado el 100% del valor en que pagó al momento de importar? ¿Qué dice? A ver, vean el esquema. La pregunta es, ¿recuperó el 100% del arancel al valor en pagado? ¿Sí o no?
Bien, chicos, gracias por darse este momento para analizar. Y claro, como bien lo están diciendo ustedes, ¿no? Gracias a todos los que han intervenido. En este caso, se le ha restituido de drawback a la empresa $660. Y lo que ha pasado aquí es que la empresa ha recuperado los $300 que le pagó a aduanas por importar el arancel y adicional, está teniendo un ingreso marginal de $360, ¿no? Entonces, eso es lo que les decía, que cuando uno como empresa aprende a manejar este régimen, puede crear ingresos marginales, ¿no? Una vez más, recordemos que el ingreso marginal es aquel ingreso adicional sin tener nosotros un mayor esfuerzo, ni laboral ni económico, ¿no? En este caso, no se ha tenido que invertir más para poder obtener ese marginal, por eso que califica como ingreso marginal. ¿Ok? Muy bien, quiero que ustedes mismos lean el ejemplo 2 y den una conclusión. Aquí tienen el ejemplo práctico 2. Me gustaría que lleguen a una conclusión con el ejemplo práctico 2. Denle una lectura, por favor. Demos los 3 minutos y redáctenme una conclusión, por favor, ahí en el chat. Gracias.
Bien, chicos, gracias por darse estos minutos para analizar y es correcto, ¿no? Para empezar, en el caso 2, vamos a partir del análisis de Sandoval. En el caso 2, no se ha recuperado el total de las valores, ¿no? No se ha recuperado el total. Y eso es correcto, o sea, la fórmula del caso 1, permítame retroceder el caso 1, donde se recupera y se gana, en esa fórmula no es una fórmula general. O sea, no todas las empresas van a poder hacer ingreso marginal. Tienen pues que manejar bien este tema, aprender bien el roadmap y encontrar el mecanismo. Entonces el caso 2 te demuestra pues que el caso 1 no es un tema general y que no es un tema repetitivo, ¿no? Y luego, ¿por qué son diferentes? Agradezco a Sandoval y a Vera por colaborar. Ya saben que todos están invitados a aportar en esta clase. Esta clase la hacen ustedes, no la hago yo. Esto es simplemente una diferencia generacional, recuerden, ¿no? Si ustedes hubiesen aprendido esto primero que yo sería el alumno y usted sería el profesor. Entre usted y yo no hay ninguna diferencia más que simplemente que uno lo aprendió primero que el otro. Así que en esta clase todos aportamos, todos estamos al mismo nivel. ¿Ok? Hay que tumbarles el escenario a los profes. Todos estamos al mismo nivel. Aquí no hay tarima. ¿Ok? Se les agradece los aportes. Muy bien. Entonces, Sandoval nos dice, claro, son diferentes por el tipo de producto y por el porcentaje de ad valorem. Correcto. Y es verdad. Y es verdad. Entonces va a depender mucho del arancel que se pague y de qué tan grande sea la base FOB, ¿no? Porque a mayor FOB, mayor restitución, porque es un porcentaje, ¿no? Cuando la base es más ancha, el porcentaje de restitución es mayor. Entonces tiene que ver con varias condiciones que ya cada empresa las tiene que manejar con su propio mecanismo, ¿no? Sin embargo, también quiero comentarles que esto también se ha, ¿cómo les puedo explicar? Se ha dado también para la ilegalidad, ¿no? Se han dado casos de empresas que han inflado su FOB para recibir más drawback, ¿no? Pero vamos a aprender más adelante que la SUNAT no solamente revisa que esté subvalorado el producto, sino también que esté sobrevalorado, ¿no? Porque la sobrevaloración implicaría un cobro indebido de este drawback, ¿no? Muy bien, vamos a seguir aprendiendo. Permítanme leer esta parte para luego ir al tema práctico. Dice, cuando las exportaciones son pactadas bajo los Incoterm, Export, FCA y FAS, el monto a restituir, o sea, ese 3%, ¿no? El monto a restituir se calcula sobre el valor FOB consignado en la DAM de exportación. Se calcula sobre el valor FOB consignado en la DAM de exportación, excluyendo los gastos que no fueron asumidos por el exportador. Excluyendo los gastos que no fueron asumidos por el exportador. A ver, tenemos que profundizar bien en esto. Yo quisiera primero partir de una pregunta. ¿Qué tienen en común los Incoterms, Export, FCA y FAS? ¿Qué tienen en común en relación al FOB? A ver si se dan un par de minutos para analizar
¿Qué tienen en común en relación al FOB, Edgeworth, FCA y FAS? Bien, gracias por darse estos minutos para responder. A ver, ¿no incluyen flete y seguro? Es correcto. Son de transporte marítimo. En FCA y en Edgeworth puede ser cualquier vía, pero en realidad mi pregunta iba en relación al FOB. ¿Qué tienen en común en relación al FOB estos Incoterms? Y lo que tienen en común estos Incoterms en relación al FOB es que son Incoterms que están antes que FOB. O sea, en la cadena logística, Edgeworth, FCA y FAS son Incoterms antes de FOB, ¿no? Si hablamos de la cadena logística. Entonces, aquí claramente nos está diciendo o nos está poniendo en la situación donde el exportador está vendiendo en otros Incoterms.
que son Incoterms logísticamente previos al FOB. ¿Ok? Esto es interesante porque a ti te devuelven el 3% del valor FOB, pero no te obligan a vender en FOB. Tú como empresa privada tienes el derecho a vender en cualquiera de los 11 Incoterms versión 2020 que existen según el mutuo acuerdo con el cliente, ¿verdad? Porque la base de los Incoterms es el mutuo, ¿no? Entonces, ¿qué te está diciendo esto? Que cuando tú exportes en Incoterms antes que FOB, Export FCA y FAS, te van a devolver el 3% sobre Export FCA y FAS. Porque dice aquí en la pantalla que se calcula sobre el valor FOB, pero se excluyen los gastos que el exportador no asume. En otras palabras, si tú vendes en Export, lo que pasa entre Export y FOB tú no lo asumes. Entonces, te van a calcular el drawback sobre Export. Si exportas en FCA o en FAS, lo que pasa entre FCA y FOB, o lo que pasa entre FAS y FOB, tú no lo asumes. Por lo tanto, y en conclusión, si tú exportas en Export, FCA o FAS, te van a devolver el 3% sobre el valor Export, FCA o FAS, según sea el caso. Entonces, desde ese punto de vista, ¿qué opinan? ¿Nos convendría siempre exportar en FOB o no? Desde el punto de vista de mirar el drawback. Desde el punto de vista de mirar el drawback, ¿qué Incoterm nos convendría? ¿Export, FCA, FAS o FOB? A ver, quiero sus respuestas. Desde el punto de vista del drawback, ¿ah? ¿Con qué Incoterm nos conviene exportar? ¿Con Export, FCA, FAS o FOB? ¿Y por qué?
Bien, chicos, gracias por darse el tiempo y es correcto, ¿no? Si solamente miramos el punto de vista del drawback, porque claro, podrían ustedes decirme los riesgos de los Incoterms y demás, todo muy correcto, pero estamos solamente viendo desde la visión del drawback, efectivamente, nos convendría exportar en FOB, porque tendríamos una base más ancha para recuperar drawback. Por supuesto que sí, Palomino. Gracias por la colaboración a Palomino, a Vera y a Sandoval. Y vuelvo a repetir, todos están invitados a aportar en esta clase. Correcto, ¿no? Tenemos una base más ancha. Entonces, imagínate, ¿no? Empresas que simplemente por ver el riesgo logístico exportan en export y cobran drawback, están perdiéndose la oportunidad de una base más ancha de drawback, ¿no? Simplemente por el riesgo logístico que trabajando con un buen operador y manteniendo pues todos los protocolos de seguridad se pueden minimizar. Riesgos siempre van a haber, ¿no? Correcto. Entonces, esta parte de la normativa que estamos viendo en pantalla nos lleva a esa reflexión, ¿no? De que nos conviene hacerlo en FOB. Aquí tenemos un ejemplo. Agrofruta Comex exporten por un valor de $28.000 en valor export, pero declara FOB en la DAM porque es el valor export más esos gastos de transporte local, de trámite de aduanas y de derechos de embarque que vemos en pantalla. Su FOB es 28.550, pero ellos no van a poder aplicar al 3% sobre 28.550, porque ellos solo han asumido los 28.000 y sobre esa base se calculará, ¿no? Un poquito un ejemplo para ya redondear lo que habíamos conversado. Ahora, si nosotros vamos a vender en un Incoterm posterior a FOB, ya no anterior, como eran los otros casos, sino un Incoterm posterior a FOB, vale decir un CFR, vale decir, por ejemplo, un CIF, lo que se va a hacer es restar los montos para llegar al FOB, ¿no? Siempre, en el caso de vender en Incoterms posteriores a FOB, se van a restar los importes hasta llegar al FOB y sobre el FOB se restituirá. Aplicando un poco estas fórmulas, ¿no? De repente, si yo vendo en CIF, le resto el seguro, se convierte en un CFR, y si al CFR le resto el flete, llego al FOB, ¿no? Entonces, así se llega al FOB para restitución cuando se exporten Incoterms más allá de FOB. ¿Esta última parte está clara? ¿O deberíamos plantear un ejemplo? Coméntenme, por favor. ¿Está clara esta última parte? Muy bien, si está todo ok, continuamos.
Muy bien. Ahora vamos a analizar un poquito más eso de que habíamos dicho al inicio, de que el drawback tiene que ser consecuencia de una exportación. Vamos a analizarlo un poquito más a profundidad. Para lo cual vamos a traer a la clase el artículo 60 de la Ley General de Aduanas, que nos describe, que nos da el concepto, que nos define lo que es la exportación definitiva. ¿Ok? Porque claro, para cobrar drawback hay que hacer una exportación definitiva. Nos dice que es el régimen aduanero que permite la salida del territorio aduanero de mercancías nacionales o nacionalizadas. Y miren lo que estoy resaltando en rojo. Para su uso o consumo definitivo en el exterior. Su uso o consumo definitivo en el exterior. Es decir, que la finalidad de una exportación definitiva es que la mercancía se vaya y no regrese. Y claro, eso sucede cuando hacemos ventas internacionales, ¿no? Si yo vendo chompas, es para que las usen en mi mercado de destino. Si vendo fruta, es para que la consuman en el mercado de destino y no para que regrese. ¿Correcto? Pero les pregunto, ¿puede darse el caso que yo exporte un producto y me devuelvan una parte o todo el producto de nuevo? ¿Por qué me podría un cliente al que le he exportado devolver el producto? A ver, en 2 o 3 palabras. ¿Por qué razón? Muy bien.
Claro, el producto no llega en buenas condiciones, obviamente el cliente te lo va a querer devolver, que no sea lo que se ofreció, ¿verdad? Ofrecí rojo, mandé amarillo. Alquiler de equipo no entraría porque estamos hablando de ventas, ¿no? Estamos hablando de ventas. Entonces, N fallas que se puedan dar. Ahora, aquí el cuestionamiento sería, yo exporto, cobro droga, porque mira, yo exporto, la mercancía se va a Canadá por marítimo, 25 días de tránsito. Yo exporto, ni bien sale la nave, cobro mi drawback. Y recién 20 días después me entero de que he mandado mal y me van a devolver el producto. Pero ya cobré el drawback. ¿Qué ha pasado ahí? Lo he cobrado indebidamente porque me están devolviendo el producto. Entonces, ¿qué sucede? Cuando a mí me devuelven los productos, yo los vuelvo a reingresar a Perú bajo un régimen que se llama reimportación en el mismo estado, ¿correcto? El régimen de reimportación en el mismo estado es el régimen que va a permitir que yo reingrese a Perú algo que me están devolviendo porque lo exporté mal. Pero ¿qué me dice la Ley General de Aduanas sobre la reimportación en el mismo estado? Que voy a perder los beneficios que se me hubieran otorgado a la exportación. Entonces, ¿qué tengo que hacer con el drawback que cobré si me están devolviendo los productos? ¿Qué tengo que hacer? A ver, escríbanme. ¿Qué tengo que hacer? A ver, ¿qué pasa con el drawback? Si me están devolviendo la mercancía, según lo que acabamos de leer. ¿Qué me comenta? ¿Hay que devolver qué? ¿La mercancía o el drawback? La mercancía no, la mercancía me la están devolviendo a mí, el cliente. ¿Qué debo devolver yo? Claro, debo devolver el drawback. Pero, ojo, que esa devolución es una devolución proporcional. ¿A qué me refiero? Si me devuelven toda la mercancía por la que cobré el drawback, devuelvo todo el drawback. Si solamente me devuelven parte de la mercancía, devuelvo el drawback sobre el valor de esa mercancía. Ojo con eso, o sea, es proporcional. ¿Ok? Es un tema proporcional. Ojo con eso. Es un tema proporcional. Un ejemplo que un poquito consolide esa idea, ¿no? Agrofruit exporta mermeladas a USA con un valor de $60.000 y tramita el robo por 1.800. Claro, el 3% es de 60.000, 1.800. Pero la empresa norteamericana realiza un control de calidad y el 20% del lote no corresponde al sabor solicitado. Y se procede a la devolución. Entonces, Agrofruta retorna a Perú el producto bajo el régimen de reimportación y es el 20% de la mercancía que le están devolviendo, o sea, $12.000, ¿no? De mercancía. El 3% de 12.000, 360. Y entonces, de los 1.800 que cobró, debe devolver $360, ¿no? Así funciona ese tema. ¿Tenemos preguntas hasta aquí?
Muy bien, qué bueno que tengamos todo claro hasta el momento con el tema del drawback. ¿Ok? Entonces, un poco para resumir lo que hemos visto hoy, ¿no? Vamos a continuar con este tema el siguiente jueves. Y el siguiente jueves les voy a explicar cuál va a ser el trabajo para la S3. ¿Ok? No se preocupen y le vamos a dar el tiempo pertinente. Recuerden que nunca les he dejado trabajos con un tiempo muy corto, así que tengan la seguridad que tampoco va a ser diferente esta vez. Así que la próxima semana les explico lo de la S3, ya queden tranquilos con eso. Sigamos concentrándonos en aprender. Entonces, recuerden que el drawback es un mecanismo que le permite al exportador recibir de parte del Estado el 3% de su valor FOB de exportación, pero cumpliendo ciertos parámetros que ya hemos estado aprendiendo aquí. Uno de ellos, por ejemplo, que ya hemos aprendido es que debe haber un insumo importado, ¿no? Y que este insumo importado no puede tener el valor en cero ni puede ser beneficiado por algún tratado, ¿no? Y también hemos aprendido que este insumo importado debe formar parte de un proceso productivo, ¿no? Debe formar parte de un proceso productivo. También hemos llegado a la conclusión que le conviene a las empresas exportadoras vender en FOB para tener una base más ancha, ¿no? Y no vender en Incoterms anteriores al FOB. Y que inclusive si sabemos manejar bien este mecanismo, podemos recuperar el arancel pagado y obtener un ingreso marginal, ¿no? La próxima clase vamos a continuar con este tema. Vamos a continuar aprendiendo sobre drawback. Hay una segunda parte que está aquí. Ustedes ya tienen el material en el aula virtual, así que pueden irlo revisando. Y vamos a continuar en la siguiente clase. ¿Ok? Entonces, si no tenemos consultas, pasamos ya a despedir esta clase por el día de hoy. Muchas gracias por sus intervenciones. Gracias por estar. Ya ha sido para mí muy grato reencontrarme con ustedes y Dios mediante vamos a estar juntos en todo lo que queda del curso hasta fines de febrero para seguir trabajando juntos. ¿Ok? Espero que la clase de hoy les haya parecido provechosa y útil. Ese siempre va a ser el objetivo. ¿Ok? Que tengan un bonito día. Dios los bendiga grandemente y nos estamos reencontrando. Hasta luego.